Soy Tomás Ríos Múnera, el director de Ongoing EAFIT, el Centro de Emprendimiento de Impacto de la Universidad AFIT. Es que emprender no necesariamente es crear empresa. Tengo para mí algo muy importante que a uno no le enseñan en ninguna parte, es creer en uno mismo. La gente enamora desde el producto, no el problema. Pero nosotros las universidades, más que apostar a la unidad, le apostamos a la mentalidad del estudiante. Te doy la bienvenida a Entre Sorbo y Sorbo. Liderazgo, empoderamiento e innovación en una misma taza. Bienvenidos a Entre Sorbo y Sorbo, un espacio para hablar de innovación, liderazgo y empoderamiento femenino en una misma taza. Hoy tenemos un invitado con el cual vamos a estar conversando de varios temas, incluyendo emprendimiento, pero que ha estado en diferentes lados de la mesa. Ha sido emprendedor, ha acompañado a emprendedores y hoy está desde esa conformación de ecosistema. Tomás Ríos, bienvenidos a Entre Sorbo y Sorbo. Hola Alexa, gracias por la invitación y feliz de poder conversar y generar valor no solamente a los emprendedores, sino a todas las personas que nos van a ver y nos van a escuchar. Así va a ser, estoy muy segura con todo lo que vamos a conversar. Bueno, vamos a empezar por una parte que a mí me parece tan importante y es conocerte. ¿Quién es Tomás como persona, como profesional, ese recorrido que has tenido para que nos lo cuentes un poco? Ve Alexa, Tomás es una persona curiosa, todo el tiempo no se queda quieta, es una persona que le gusta como exponerse a las oportunidades, que le gusta aprender todo el tiempo, le gusta mucho, por ejemplo, las relaciones genuinas, relaciones sin nada por detrás, que no necesiten nada a cambio. Me gusta, soy una persona que le gustan los hábitos, he construido una cultura de hábitos y de disciplina, porque entendí que las grandes transformaciones no se logran de un día para otro. Uno necesita trabajar todo el tiempo y eso me ha llevado a que Tomás sea una persona que ayude a transformar comportamientos de las personas, capacidades, organizaciones en pro de oportunidades, de cómo conectamos, tejemos puentes y eso, digamos, es de manera personal. Digamos que mi mayor aprendizaje ha sido mi familia, mis hijos, mis papás, digamos que en cuanto al liderazgo, entender la empatía con los hijos chiquitos, la empatía es fundamental. Antes uno, o en lo personal, uno le chocaba, si el niño al lado en un avión lloraba, ya hoy pues, pucha, es un tema, la perseverancia, ¿cierto? Y el tema de los papás, el don de la palabra, porque muchas veces los liderazgos uno espera que otros se lo enseñen, pero el liderazgo también se lo pueden enseñar a uno desde la casa. Soy administrador de negocios de la Universidad AFIT, también hice la especialización en mercadeo en la universidad, he creado algunas compañías, he apalancado otras, he sido parte de proyectos también importantes y hoy dirijo el Centro de Emprendimiento de la Universidad AFIT, una apuesta que se hizo desde el 2021, pero que se consolidó en el 2022. Yo llego en el 2022 a la Universidad AFIT, es mi primera experiencia trabajando en una gran compañía. La Universidad AFIT, más que una universidad, es una gran organización con una universidad en la mitad. Total. Y bueno, ha sido ya un viaje de, vamos para 4 años ya en la universidad y conectando puentes para que emprender sea un poquitico más fácil o un poquitico menos difícil, como decimos nosotros en Ongoing. Total. Y yo creo que emprendedores, me atrevería a decir que tenemos muchos en el país, no todos materializando esas ideas. Pero yo, antes de irme a hablar de todo eso que se hace, de ese apoyo y ese ecosistema, quisiera que habláramos un poco de cómo fue ese paso tuyo por esos emprendimientos. ¿Cómo empezaste a emprender? ¿De dónde naciste como con esa sensación de no quiero trabajar para nadie? ¿O es más desde esa habilidad de identificar problemas, de resolver algo que tenías? ¿Cómo nació ese Tomás emprendedor? Ve Alexa, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad todos mis amigos se soñaban trabajar en las grandes empresas, era lo más normal, ¿cierto? Sí. Y me acuerdo que yo le decía al asesor de práctica, no, yo no sé si yo quiera trabajar en las grandes empresas, posiblemente yo quiero aprender en una mediana o pequeña que me permita aprender y confirmar lo que yo creo que estoy pensando, que es no buscar empleo, sino generar empleo. Y eso era lo primero que estábamos pensando. Tuve la oportunidad, pues que estaba pensando, tuve la oportunidad de hacer la práctica de una empresa mediana, importante en la ciudad de Medellín, y tuve, digamos, no solamente hice la práctica, sino que tuve la oportunidad de quedarme un año más
y conocer procesos, me metieron en procesos, entonces empecé a conocer las diferentes áreas de una organización, desde el talento, mercadeo, las ventas, y tuve la oportunidad de participar, y ahí fue cuando empecé como no solamente a decidir que quiero generar empleo, sino que verdaderamente Tomás puede ser una persona que encuentra oportunidades donde muchas personas ven problemas. Y eso es parte como de mi forma de ser, es una forma de ser natural, todo el tiempo buscando oportunidades, como les mencionaba ahorita, es conectando puntas, conectando juntes improbables, y eso nace ahí en ese momento, no sé cómo pues exactamente, pero fue como naciendo esa vena. Sí, lo miraste más desde quiero ayudar a otros, generar ese empleo, sí. ¿cierto? Porque yo sí creo que hay una diferencia. Algunos decimos, no, yo quiero aprender de las grandes organizaciones, unas estrategias, generar empleo, pero desde otra posición, digamos que diferente. Pero el emprendedor sí tiene eso en su ADN, ¿cierto? Es quiero poder posibilitar que muchos puedan acceder a lo que yo voy a crear. Muy bonito. Yo me acuerdo que en ese momento uno no se imagina la magnitud pues, de que es emprender, ¿cierto? Porque hoy posiblemente se hable mucho más, puede estar más de moda, y hoy las ecuaciones pues ya en las universidades, mira que hace poquito, creo que fue en octubre más o menos, noviembre, salió un reporte de estudiantes universitarios en toda Colombia, y el 28% de los estudiantes de pregrado quieren emprender. El tema es que no saben en qué, pero quieren emprender. Claro, es que tú le preguntas a una persona de tercer semestre, quinto semestre, pues posiblemente todavía no sepa mucho, no sabe, pero sí. quiere. Entonces ya empieza a cambiar un poquito la ecuación, porque seguramente en años anteriores emprender no estaba en el camino de muchos, sí. Y seguramente también por cómo nos criaron a nosotros, la cultura conservadora, amarre primero el trabajo, primero cuide todo eso. Yo creo que ya la posibilidad hoy y la tecnología que nos está acercando al mundo, que estamos a 7 personas de cualquier persona del mundo, la inteligencia artificial, hoy y lo que ha pasado, lo que ha sido el efecto Rappi o el efecto de todas las grandes empresas emergentes, o las mismas grandes empresas que también empiezan a intraemprender, creo que empiezan a generar modelos que las personas, los jóvenes, los estudiantes quieran crear empresas. Y también entender un concepto, porque es que emprender no necesariamente es crear empresa. Yo hoy siento que soy emprendedor en EDAFIT. Lo que pasa es que para EDAFIT no estoy creando negocio. Entonces, emprender es un estilo de vida, es una forma de pensar, pero tú puedes ser emprendedor trabajando para una compañía. Opino lo mismo. Hace poco hablaba con eso pues con una persona y le decía algo similar, es que el emprendimiento, bueno, algunos lo vuelven realidad creando sus propias empresas, pero ese espíritu de emprender puede estar en cualquier persona que tengamos, incluso en las organizaciones. Ojalá tengamos más emprendedores en las organizaciones, porque también son habilitadores de una cantidad de negocios y mirando negocios nuevos. Tomás, tu primer emprendimiento, ¿cuál fue? Yo empecé a emprender con un amigo en el colegio, era súper informal, pero yo me acuerdo que empezamos, vendíamos dulces, como te decía, éramos curiosos, inquietos, y me acuerdo que nosotros hasta ya nos fiaban en el colegio el señor del centro de Medellín, que le llamamos el ya hueco. Ya tenías la financiación montada. Ya teníamos financiación, y él y yo vendíamos dulces en el colegio. Para mí esa fue la mejor manera de, más allá de un emprendimiento, de empezar a conocer y como sostenerse por uno mismo, empezar a entender el valor del dinero para uno poderse sostener e independizarse el día de mañana. Eso fue como lo primero, pero eso nos llevó a que una vez yendo al centro conocimos un almacén de uniformes y terminamos vendiendo uniformes de fútbol. Estamos hablando de octavo, noveno, estoy hablando más o menos hace 20 y pico de años, ¿cierto? Donde también nosotros empezamos a ver eso. Eso, digamos, de manera informal fue como el primer emprendimiento que nos empezó a dar como una sensación a los dos, porque él también... Esa independencia. Sí, como esa independencia, y que verdaderamente si uno tiene un propósito inicial y es claro hacia dónde quiere llegar, va a ser mucho más fácil. Uno de los grandes problemas es que muchas veces los emprendedores emprenden es por necesidad, ¿cierto? Y por querer emprender, no por una oportunidad de mercado. Pero ya si los llevamos al mundo tangible, pues al mundo real, más o menos en el 2012, creamos una empresa de baños portátiles. Los baños azules de conciertos, de carreteras. No tenía ni idea de ese negocio, no sabía regulaciones, no sabía plantas de tratamiento, pero
digamos que parte de mi valor es, no necesariamente tengo que ser el que más sepa, y posiblemente soy el que menos sé, pero lo que sí sé es articular y saber quién es el que más sabe, para traer eso a la generación de valor de la organización. Entonces creamos, creamos una empresa de estas, que se llamaba STAP Antioquia, Servicios Técnicos de Aseo Portátil. Al final es una empresa de logística. Sí. ¿Cierto? Es una empresa de 100% de logística. Logística, total. Así como el camión de gaseosas o de reparto. Tiene que estar en tales horas, en tal lugar. Este es exactamente igual. Y ahí arranqué el primer emprendimiento. Fue una compañía muy bonita, de grandes aprendizajes. Y parte súper importante, pues lo más bacano fue que también me tocó toda la transición de venta. Y se vende 4 años después. En el 2016 STAP se vende el 100% de la organización. Entonces me toca cómo la crecemos, cómo la consolidamos, cómo te vuelves un referente de mercado y cómo la vendes. Es como el emprendimiento ideal y soñado para cualquiera. Para seguir con el siguiente. Para seguir con el siguiente. Entonces ese fue el primer emprendimiento. Wow. Y yo te escucho y pienso en mi hijo, porque me hablaba ahora que está en el colegio, apenas no se ha graduado, pero entonces me decía, yo quiero emprender, entonces nos reunimos 4 amigos y queremos, el uno va a hacer no sé qué, el otro va a hacer no sé, ya tienen montado qué quiere hacer cada uno. Pero escuchándote esos niños salen, con seguridad van a empezar con algo pequeño y ojalá que mantenga esa mentalidad, pero salen con muchas falencias, ¿cierto? ¿Qué necesita uno enseñarle quizás a los estudiantes hoy para que salgan un poco más preparados para emprender? ¿Hay algunos temas importantes en todo eso que tú aprendiste? Sí. Básicos. Sí, por supuesto. Hoy yo creo que los colegios, y nosotros conversamos mucho con colegios y estamos empezando como a prepararlos, pero no es como una preparación como vengamos a emprender ya, no, son conceptos básicos de matemáticas financieras, pero para dummies, pues, como venga, un PIG que usted lo puede hacer en el WhatsApp. Flujo de caja. Claro, un flujo de caja, con un estado de pérdidas y resultados rápido para que tú te des cuenta si vendes chicles o vendes lo que hagas, tú te des cuenta cuánto es el costo, porque hay muchos costos ocultos que muchas veces en los colegios no los enseñan. El tema de la mentalidad, ¿cierto? La mentalidad de la persistencia, la resiliencia, de cómo verdaderamente uno tiene que estar preparado. Emprender no es para todo el mundo, ¿cierto? Y por eso no todo el mundo emprende, y eso no tiene nada de malo. Emprender es para personas que verdaderamente somos un poquito diferentes. ¿En qué sentido? No diferentes versus las otras personas, es diferentes en el modelo que como estamos pensando, de que verdaderamente posiblemente los resultados no se ven de manera inmediata, que van a ser mucho después. Yo me acuerdo que yo me fui de viaje un tiempo, y cuando llego, la mayoría de mis amigos trabajaban en grandes compañías y iban creciendo, y uno por dentro como que, ay, juepucha, yo me quedé atrás. Pero al final hoy digo, gracias a todo lo que hice, posiblemente soy la persona que soy la persona con la convicción que tengo. Para mí algo muy importante que a uno no le enseñan en ninguna parte es creer en uno mismo. Porque todo el mundo uno lo pone a dudar, así como a tu hijo, y posiblemente el mismo entorno, el más cercano, es el que te pone a dudar. Total. Claro, entonces tú empiezas a dudar y tú no te la crees. Entonces lo primero que hay que trabajar es la convicción. Y así como tú entrenas en el gimnasio, tú tienes que entrenar la convicción, tienes que entrenar el foco, tienes que entrenar los hábitos, todo eso se entrena. Y la mejor manera es que tú creas en uno mismo. Entonces esos jóvenes que hoy tienen, no sé, 14, 15, 16, hay que entrenarlos en esos temas, en foco, en cómo desarrollar los hábitos, cómo saber decir que no, ¿cierto? Que a uno no se lo enseñaron. Y eso para uno es lo más doloroso que hay. Saber decir no. Pucha, porque eso es un desenfoque a muchas cosas. Y decir no es decirse sí a tus prioridades. Uno muchas veces tiene que dejar cosas que a uno le gusten mucho para poder crear cosas que impacten personas. Y ahí es donde está el verdadero negocio. Empezar a pensar. Entonces si uno va a trabajar en temas de materias o en temas de pensum, si tiene que revisar, digamos, modelo de negocio, no hay que ir a la universidad o a un colegio. Tú hoy te metes a YouTube y lo puedes ver. Y te lo ayudan a montar. Claro, y te lo ayudan a la inteligencia artificial, te lo montan. Pero hay cosas como el entorno, que no lo puede hacer hoy toda la tecnología, esa conversación con tu compañero, esa conversación de cómo creamos un círculo de confianza.
de que tú y yo nos vamos a hacer socios. ¿Cuál es la claridad que tú y yo tenemos que tener? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer yo? ¿Cierto? La claridad, hacia dónde vamos. Listo, tú y yo nos juntamos y para dónde vamos. A ver si la visión está alineada, cuál es la disciplina y la responsabilidad que vamos a tener, cómo lo vamos a ejecutar. Entonces, eso es parte de lo que hoy todavía en muchos currículums, en muchos pensum no está. Entonces, nosotros hoy lo que estamos haciendo, nosotros desarrollamos unos bootcamps para jóvenes de octavo, noveno, décimo y 11, y los que tienen 12, y los empezamos a desarrollar. ¿Con quiénes? Con emprendedores que ya lo vivieron y que algún día estuvieron sentados a cómo están ellos. Qué interesante, eso me parece brutal, porque sí, es que los niños no viven eso y no saben. Yo le decía, no te vas a frustrar, porque muchas veces lo vas a intentar, pero el fracaso también hace parte, es lo que construye el éxito. Finalmente es una suma de fracasos, de aprendizajes. Lo importante es saberte levantar y aprender. Tomás, cuando uno mira a los emprendedores desde afuera, entonces nosotros decimos libertad, vemos creatividad, de intentarlo, de gente resiliente, ¿cierto? Cuando lo miras desde adentro, muchas veces se siente miedo, incertidumbre, quizás una cantidad de cosas que tienes que resolver y no sabes cómo. ¿Qué es lo que nadie te cuenta del emprendimiento? Muchas cosas. Yo creo que de unos meses o años para acá se viene hablando un poquito más. ¿Cierto? Digamos que el tema de la libertad, eso es mentira. O sea, porque es que hay una cosa, tú una gran empresa puede tener, voy a decir cualquier empresa, una empresa que tenga 4.000 empleados, si tú te vas de vacaciones, ¿qué porcentaje de los empleados eres tú? Pues posiblemente menos del 1%, ¿cierto? Total. Menos. Si tú te vas de una empresa, de tu empresa, y son 20 empleados, tú eres el 5% de la compañía. Si son menos, pues, entonces, y si fuera eso, eres el que toma las decisiones, la compañía depende de ti. Entonces, los emprendedores normalmente, difícilmente sacan vacaciones que se desconectan. O sea, hay organizaciones que tú sales de vacaciones, te sacan de los grupos de WhatsApp, te cancelan el correo, claro, ¿cierto? Hay otras, como estas, digamos que en temas de libertad y de tiempos hay un tema que es real y no es real. ¿Qué es real? Que tú puedes llevar a tu hijo a las 4 de la tarde a clase de lo que sea, sin necesidad de sentirte juzgado trabajando en una organización, porque muchos empleados se sienten juzgados y sienten que están haciendo algo malo. En emprendimiento tú puedes hoy, mañana, no faltar toda la mañana porque tenías un compromiso, pero en otras organizaciones tienes que pedir un permiso, escribir a recursos humanos, montar una plataforma, y eso se vuelve hasta tedioso que los mismos empleados o colaboradores ya les da pereza hacerlo, entonces prefieren no ir para compartir con su familia y prefieren no hacerlo. El emprendedor sí lo puede hacer, eso sí es verdad, pero el tema de libertad hay cosas que no, ¿cierto? Es que la nómina, si tú trabajas en una organización, la nómina llega al 15, si tú trabajas en un emprendimiento y no tienes la caja lo suficiente, tú tienes que seguir trabajando para poder generar la caja para pagar a los empleados. Claro. Eso es uno. Dos, el síndrome del impostor todo el tiempo te va a rondar, todo el tiempo, porque todo el tiempo te vas a estar comparando, ¿cierto? Entonces por eso hay que entrenar la mentalidad. ¿Para qué? Para que te permita desarrollar esa mentalidad que verdaderamente qué quieres ser, no qué eres hoy, sino hacia dónde quieres ir, en quién te quieres convertir y qué quieres hacer con la empresa que quieres crear. Claro, porque si yo me comparo con el presente, ahí es donde siento, porque el 90 y pico por ciento, 99% de las personas trabajan en las organizaciones con las que uno se compara. Entonces los veo saliendo a las 5 de la tarde, ¿cierto? Entonces eso es lo que cambia, que no le cuentan a uno, que son muchos nos por un sí. Lo que pasa es que estando en el lado del emprendedor, cada sí vale toda la pena del mundo. O sea, cada sí es demasiado satisfactorio. El no ya lo tienes. Sí. Lo que pasa es que si tú como emprendedor, ni siquiera como emprendedor, si tú como empleado, como CEO, si tú puedes empezar a reducir el gap de los no. ¿Por qué? Porque tú puedes empezar a entender, estudiar a quién le vas a presentar. O sea, si yo voy a presentar una propuesta a mi jefe, yo estudio cuál es el problema que estoy resolviendo, qué implica, cuál es el impacto. Yo no me voy a ir sin un contexto. Claro, para tratar de reducir el no ya lo tengo asegurado, tratar de voltearlo para que medianamente me diga sigamos y hagamos un caso de negocio o miremos esto, tal cosa, pero que uno puede cerrar
muchas brechas. A uno no lo acostumbra a que todo el tiempo no. Y eso es lo mismo, digamos que el emprendedor se compara mucho con un deportista de alto rendimiento. Cuando tú eres un deportista de alto rendimiento, y si hablamos del fútbol hoy que estamos en el mundial, ¿cierto? Entonces uno Vamos con la fiebre. Entonces uno mira cuántos jugadores salen a la cancha. 11. ¿Cuántos jugadores van a un equipo? 25, 30. ¿Cierto? ¿Cuántos bajan al camerino? 18. Entonces solamente hay 7 que pueden llegar a entrar. Los otros se van para tribuna. ¿Cierto? Entonces no todos tienen las posibilidades. Claro, entonces tú tienes que entrenar todos los días para que alguna vez el técnico te pueda meter. Y al menos, o sea, si estás en la banca, que te vas a tribuna, que al menos vayas a la banca. Y después de la banca, que al menos reemplace. Entonces muchas veces, yo lo hablaba con jugadores, ustedes esperan que el otro se lesione o que le saquen roja para ustedes poder entrar. Y algunos decían, sí, claro. Para tener la oportunidad. Para tener la oportunidad. De que te vean. A uno no lo preparan para eso. A uno lo preparan para eso. El deportista de alto rendimiento se empieza a preparar muchas veces para eso. ¿Por qué? Porque desde muy chiquito tienes que entrenar mientras los otros se divierten. ¿Cuándo son los partidos de los niños? Los fines de semana. Entonces tú tienes que dejar de el licor, los amigos, la rumba, la disciplina, la constancia, el trabajo repetitivo para poderte convertir. Eso es un montón de sacrificios que el emprendedor le toca hacer, porque mientras los otros están haciendo otras cosas, tú estás soñando en tu proyecto de vida. Y eso no se lo enseñan a uno. Hace poco alguien me decía que era muy diferente el independiente del emprendedor, ¿no? Porque es que hay veces, no, yo soy independiente, entonces trabajas a tu ritmo, hago esto sí, esto no, pero el emprendedor siente esa curiosidad permanente, es el que a mediodía quizás no esté tomándose el café, o está almorzando tranquilo, sino que está en una reunión buscando gente que quiera invertir en su proyecto, buscando gente que le crea, y el independiente puede ir más tranquilo. Entonces, hay veces creemos que cuando digo independiente, de esas personas que dicen soy mi propio jefe, no necesariamente tiene ese espíritu emprendedor. O sea, hay una gran diferencia, y cuando te escucho digo, sí, tiene que haber una diferencia entre esas personas que quieren montar empresas, generar empleo, resolver problemas, llegar a otras soluciones. Emprender, digamos que tiene muchos temas, ¿cierto? Es un tema que tienes que tener una visión integral de varios temas. Equipo, conformación de equipo, quizás socios, buscar patrocinadores o inversionistas. Pero también hay un punto muy importante, y es la evolución de ese emprendedor, ¿cierto? De ese fundador para volverse el CEO de la organización. ¿Cómo entender cuándo podemos ser, en qué momento yo soy el que dirigí esa idea, pero en qué momento me debo dar cuenta de que no soy la persona para evolucionar el negocio a otro nivel? Alexa, sabes que yo creo que ese es uno de los temas más importantes, posiblemente que menos se toquen, porque toca fibras en muchos sentidos, toca egos, toca emociones, toca un montón de cosas. Y yo creo primero que el líder, pues, o la persona, la que tiene que empezar a identificar. Cómo una persona lo empieza a identificar es cuando uno empieza a saber que esa persona empieza a estudiar más, se empieza a preparar más, lo empiezas viendo otras cosas, trayendo otros temas. Pero hay otros que se quedan, ¿cierto? Porque una cosa es el fundador y otra cosa es el CEO de la organización. Y son dos personas y dos perfiles totalmente diferentes. Y uno no tiene digamos que no tiene nada de malo el uno del otro. La diferencia es que en el estado en el que esté la organización hay que entender en qué momento entra el uno y qué pasa con el otro. ¿Dónde estás? Y ahí hay un tema delicado e importante en el tema de los fundadores, que muchas veces no son capaces y no reconocen el estado en el que se encuentra la organización. No es lo mismo liderar una compañía de 3, 5, hasta 20 personas a una compañía de 200 a 2000. No es lo mismo. Y si tú eres una persona que posiblemente o no sepas delegar, no tengas un sistema, no tengas un equipo, que ya vamos a hablar del equipo, que también crezca al mismo ritmo que crece la compañía. O sea, no es lo mismo una compañía que tú lideres que vaya de 0 a 1, a una compañía de 1 a 10, a una compañía de 10 a 100. Totalmente diferente, y necesita unas capacidades diferentes. No quiero decir que no sean las mismas personas, sino que las personas tienen que preparar para ese cambio.
¿Y cómo se preparan las personas? Estudiando, formándose. Yo no sé si es un pregrado o no, un posgrado o no, pero si hay que estudiar, todas las herramientas, se tienen que preparar, tienen que entender el entorno, tienen que saber leer todo el tema, todos contextos macroeconómicos, o sea, tienen que entender muchas cosas, y en los equipos pasa lo mismo. Yo tuve la oportunidad de entender y estudiar mucho el ecosistema de Estados Unidos, y porque hice un estudio en una universidad que es emprendedora 100% en Estados Unidos, y algo que revisábamos mucho era la evolución del founder. Y en Estados Unidos, digamos, mucha parte de las inversiones, y en América Latina pasa lo mismo, pero antes de empezar a generar un contacto para hacer una inversión en alguna compañía, le hacen una debida diligencia al fundador o a los fundadores. No desde las capacidades, al menos en la inicial, no desde las capacidades, sino desde temas psicológicos, emocionales, como si fueras a conseguir trabajo. Y venga, sí, claro, ¿quién es la persona que sea capaz de gestionar las emociones? ¿Qué pasa si no hace esto? O sea, porque tienen que entender que sea la persona que pueda y sea capaz de ejecutar lo que esos inversionistas quieren que pase y cómo va a hacerla crecer. Entonces lo que hacen es hacerle como una evaluación a la persona psicológica, emocional, razonamiento abstracto, para ver si la persona entiende. Y en la mayoría de los casos siempre hay cambio de founder, siempre traen a un cero. Porque, ¿qué pasa? Y hay estudios que lo demuestran, que las empresas crecen a un ritmo que los fundadores no son capaces de crecer. Y por eso muchas veces no entienden el mercado y es una tasa de mortalidad. Entonces lo que hay que hacer, pero entonces ese tema es súper delicado, porque no todo el mundo, o sea, es súper difícil. Yo he conversado con muchos y yo siempre les digo, pues pucha, hacete un lado, pero no entienden. O sea, es difícil, es que no es que no lo entienden, es que es demasiado difícil. Porque es como un hijo y es doloroso, y eso es como el peor fracaso del mundo. Pero claro, si yo la creé, yo la tengo acá, ¿cómo no va a ser la persona que la lleva a otro nivel? Pero ahí hay un tema súper bacano, y es la evolución del liderazgo y la transición. Es como tú verdaderamente encuentras dónde, para qué y por qué eres bueno. Cuando tú entiendes eso, ahí es cuando encuentras el lugar. Entonces, pero ¿cómo encontrarlo? O sea, ¿cómo se dan ellos cuenta? ¿O hay entidades que los ayudan a entender en qué nivel están? ¿O tienen que caer solos en cuenta? No, yo creo que hoy en día emprender viene creándose como un sistema, ¿cierto? Como un sistema que los acompañe. Hoy creo que la gran mayoría de emprendedores tienen mentores. Hay mentores de programas sin costo, hay mentores de amigos, pues el amigo del papá venía acompañado, ¿cierto? Y eso yo creo que ha permitido que la evolución del liderazgo en ese tipo de emprendedores, digamos, sea muy positiva para ellos. Entonces ahí es donde entienden y empiezan a evolucionar. Entonces, ejemplo, normalmente, o sea, voy a decir cualquier ejemplo, se juntan 3 amigos, uno sabe vender, el otro sabe números y el otro vende sueños, por decir algo. Entonces este crea el sueño, este lo vende y este lo administra, ¿cierto? Y resulta que el que vende es el CEO, pues posiblemente, o este que administra, pero este que administra sabe administrar un negocio, no una empresa. Cuando empieza a evolucionar, los mentores tienen que ser los que empiecen a llevar, vení, metete a un curso no sé, a un programa ejecutivo de 6 meses de finanzas. Métete a un curso ejecutivo de talento humano, métete a esto. Entonces empiezan a crecer, claro, empiezas a crecer al mismo tiempo. Otros se quedan acá, otros empiezan a coger la tecnología, empiezan a estudiar. No necesariamente hay que estudiar, o sea, digamos que hoy la tecnología y la digitalización nos permite tener muchos contextos y hay mucha información en internet, hay demasiada información. Entonces yo creo que el que no quiere es porque realmente no quiere, pues, no es porque... Que falten herramientas, porque las tenemos. Sí, entonces ahí es la mejor manera de identificar, como también los aliados. Hoy Medellín, Colombia, hay muchos aliados. Entonces si miramos Medellín, entonces está Ongoing, Ruta N, Créame, la misma alcaldía. Si miramos Cali, está Nido, la Cámara de Comercio. Si miramos Bogotá, entonces hay muchos aliados. Si miramos América Latina, hay muchos aliados. Digamos que yo creo que hoy no se permite no hablar. Otro de los problemas que los emprendedores han creído muchas veces, que hablar es como malo, ¿cierto? Es como si yo tengo un problema, vení, necesito esto, es como si fuera a fracasar. Cada vez estamos hablando más, y cada vez hay más herramientas
para que emprender se convierta en un sistema que acompaña al emprendedor casi desde el momento cero hasta poder sacar su compañía adelante, ¿cierto? Y que lo pueda acompañar desde las mentorías, desde los aliados, desde las empresas, desde el mercado, desde unas comunidades que lo acompañen y que el emprender no sea solitario. Porque es que mientras tú estás emprendiendo, igual que en el fútbol, como lo hablábamos, esta persona se va sintiendo solo, por más amigos que tengas. Porque los amigos están a criticar, la misma familia, usted está emprendiendo, no, vaya, trabaje en esa empresa mejor. No, mire que usted me mantiene con este estrés. ¿Cierto? Sí, eso pasa. Entonces, el mismo entorno es el que hace que tú dejes de creer en ti. Muy, muy importante. Y, Tomás, hay también momentos, es decir, no sé cuánto es el porcentaje de fracaso o de cierre más bien de startups en Colombia, pero ¿en qué momento un emprendedor debe entender que esto es perseverancia y tiene que seguir perseverando? ¿O en qué momento debe darse cuenta que está insistiendo sobre una idea que ya no funciona? Porque también debe haber mucho. Hace poco escuchaba a alguien decir, obviamente se demoró muchos años, dijo, me dediqué 30 años a un proyecto que lo único que hizo fue desgastarme. Y el que los hizo caer en cuenta de que no funcionaba fue su familia, ¿cierto? En el desgaste hasta físico, emocional, de salud que tuvo. ¿En qué momento es, no insistas más ahí y ve a la siguiente idea que tengas? Porque es frustrante perder tanto tiempo, ¿cierto? Tu dinero, tus sueños, pero hay que cerrar, hay momentos en que hay que tomar la decisión de cerrar. Ve, Alexa, varias cosas. La primera es que más o menos en Colombia hay un dato de Confecámaras que se cierran más o menos después de abierto, 5 años después, es el 67% de los emprendimientos o negocios, ¿cierto? O sea, la tasa de supervivencia es del 33%, sí. ¿cierto? Y en la mayoría de los casos no es necesariamente recursos, es por falta de mercado, por acuerdo de socios, por producto. Entonces todo eso yo lo reúno muchas veces en falta de preparación de los mismos, entender. Yo no decir que venga en qué momento uno sale o no, yo creo que nadie tiene la varita mágica para eso, y eso no está escrito en ningún lado, pero yo hay creo señales. Pero ve, sí, hay señales. Algún ejercicio que yo hago en lo personal todo el tiempo es conversar con el mercado. Todo el tiempo. Solo pregunta, solo vení, ¿cómo estás viendo esto? ¿Qué está pasando acá? Claro, porque es la mejor manera de tú darte cuenta si tu producto o servicio verdaderamente está solucionando un problema para alguien. Si yo no sé, si yo te pido una cita, Alexa, vení, es que yo vendo unas tortas bacanísimas, tal cosa, vos me puedes decir, vení, no, para enlace no, pero de pronto para el cumpleaños de mi mamá sí, pues, o de mi tía, ¿cierto? Pero posiblemente yo no esté llegando a una solución para enlace. En cambio, si yo te digo, vení, yo tengo una iniciativa que estamos haciendo una transformación donde cambia los comportamientos de las personas y se hacen unas pruebas psicotécnicas y eso y tenemos demostrado esto, me dices, espérate un momentico, vení, llamemos a la de talento, vení, llamemos a tal cosa. Claro, ¿por qué yo voy a donde ti? Porque yo ya lo probé. Porque ya tengo cifras para decirte que ya lo hice en otra compañía o en la misma universidad. Entonces cambia la conversación. El mejor momento o la mejor momento de uno darse cuenta en el estado en el que está es el mercado. Es si tus amigos, y uno no debe crear negocio para los amigos, es si tu comunidad, tus emprendedores, tu zona de relacionamiento te compraría o no. Cuando te digan no, empieza a pensar qué tipo de negocio es, ¿cierto? No necesariamente uno crea negocios para los amigos, pilas. Sí. Uno no puede crear negocios para los amigos, pero te dan una idea. Pero te dan una idea, ¿cierto? Entonces tú tienes amigos muy racionales, tú tienes personas, mentores, o tienes el ecosistema de emprendimiento en Medellín y en Colombia, digamos, es muy cercano. Nadie te niega una llamada, nadie te niega un consejo. Si tú llamas a cualquier persona, seguramente te abre las puertas. Entonces también revisa qué hay en el mercado internacional, local, cuáles son tus competidores, cuáles son los antecedentes, cuál es el contexto del negocio para poder entender. O sea, uno tiene que hacer como un análisis interno 360 del negocio. Si uno se demoró
30 años para entender que el negocio no era, fue pucha, uno tiene que estar casi que mes a mes pensando si el negocio es o no es, porque todo el tiempo el mundo está tan cambiante que lo que funciona hoy seguramente mañana no va a funcionar, dependiendo del sector, dependiendo del mercado, ¿cierto? Entonces, si hoy me compra a mí una empresa, cualquiera, la empresa A me compra y mañana me deja de comprar, yo tengo que revisar por qué me dejó de comprar, o fue que la competencia es más barato, listo, entonces es precio, o fue porque yo no genero valor, o es porque mi producto está obsoleto, no sé, uno tiene que empezar, digamos, la mejor manera para mí siempre es escuchar lo que te dice tu mercado. Habla el mercado de comunidades, clientes, el mismo equipo. La gente muchas veces saca productos y servicios sin saber qué piensa el mercado. Y pasan las empresas, ¿cierto? Tú miras las empresas y dices, o te escucho y digo, claro, ¿y qué nos pasa a nosotros? Insistir sobre innovaciones que hay veces tengo que revisar si el mercado las está aceptando o no. Nos falta quizás un monitoreo más cercano a ese mercado o transformar ese servicio, porque muchas veces uno tiene una idea, pero cuando te acercas al mercado te cambia mucho esa idea inicial que tú tenías. Es que lo que necesita no es por este lado, sino más por este lado. Entonces digo, creo que la formación empresarial nos sirve a ambos, tanto al emprendedor como el que está en las empresas, ¿cierto? Como el que está dentro de las empresas, desarrollando soluciones o entendiendo cómo van los negocios. Creo que se nos asemeja mucho y esa misma formación nos enriquece a ambos. Hay un tema muy importante, estar dispuesto al cambio, porque muchas veces, y como dice el fundador de Waze, la gente enamora desde el producto, no el problema. Sí. ¿Cuántas veces nos llegan, por ejemplo, a tu oficina con proyectos que no solucionan un problema real de la compañía y que posiblemente pueda costar mucho? ¿Y cuántos solamente con una idea uno dice, por ahí es, puede que no tenga estructura, pero ese es, le pega al mercado? Claro, entonces tú le dices a un equipo, trabajen en esa idea, construyan un caso de negocio para que lo sacamos adelante. Entonces las ideas o los proyectos no mueren por la falta de ideas o la falta de ganas, mueren muchas veces por contexto del entorno que los rodea. Y ahí es donde hay que entender. Entonces, muchas veces que nos quedamos patinando, trabajando, sin entender mucho los contextos. Total. Tomás, ¿qué tan importante es la cultura para los emprendimientos? Para mí toda, pues en lo personal es toda. Yo creo que la cultura es lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Y es como también nos relacionamos con nuestros seres queridos, pero también con cualquier persona. Y yo creo que ahí tiene que empezar, como para mí la cultura es por donde empieza cualquier conversación, y en las conversaciones que arrancan los emprendimientos, arranca una amistad, arranca cualquier cosa, y ahí en la cultura es como que nota, no sé, cómo trata al mesero, cómo trata al papá, como, o sea, ahí se va irrigando. Sí, se va irrigando. Entonces ahí es donde también los equipos te empiezan a admirar, o tus compañeros o tus colegas te empiezan a admirar en la forma como hablas, cómo tratas a la gente. Creo que es súper importante. Pero entonces ya la cultura tiene que escalar, una cultura de hábitos. Hay gente que le da hábitos de lectura, hábitos de disciplina, ¿cierto? Yo siempre pienso, cuando alguien va a entrar a un equipo que yo lidero, nunca le pregunto por la hoja de vida. Yo siempre le pregunto qué no pusiste en la hoja de vida que es importante para ti. Claro, porque es que la hoja de vida está normalmente llena de indicadores, y uno pues, claro, entonces uno tiene que, como también los saca y les da la tranquilidad de que hay cosas que puede ser, y la persona cuando empieza a contar ese tipo de cosas, la hoja de vida se queda chiquita de la persona que es, ¿cierto? Y ahí tú entiendes, entonces, no sé qué, cuáles fueron tus principales logros. Hice esto, sí. Pero ¿qué tuviste que hacer para lograr eso por detrás? ¿Cuántos trasnochos? O sea, ¿cuántos no recibiste? O no sé, te tocó... ¿Hasta cuántos fracasos tuviste que son tan importantes? Entonces la cultura arranca desde esas conversaciones, ¿cierto? Para mí el tema del foco es fundamental, porque un momento de mi vida que estaba súper desenfocado, ¿cierto? Entonces uno le apuntaba a todo, le decía sí a todo, pucha, eso fue un tema, yo me iba a enloquecer. Entonces era poder empezar, venga, ¿cuáles son mis 3 indicadores o mis 3 prioridades? Y sobre qué me miden a mí, sobre qué quiero lograr. Si todo lo que llegue se enfoca en eso, por más importante que sea,
Y lo que yo te decía ahorita, muchas veces tenemos que dejar de hacer algo que nos guste bastante por algo que verdaderamente impacte, para poder tener ese, y eso es cultura. Entonces, si tú piensas así y tú lo transmites, es ser y parecer, tu equipo va a empezar a radiar, porque la cultura de una compañía es la cultura de las conversaciones que tenemos y de los mensajes que el líder empieza a tener en las diferentes conversaciones de manera individual y en lo colectivo. Mejor dicho, empieza desde el día cero. Sí. Desde el día cero montamos esa cultura en la organización, sea con 2 personas, con 3 y cómo se va irrigando. Pero tienes toda la razón. Eso es lo que guía a los equipos, es lo que hace que trabajen mejor, es lo que hace que se conecten más con ese propósito que tienen juntos en ese emprendimiento o en esa empresa, ¿cierto? Es clarísimo. Tomás, se habla mucho, digamos que, o uno tiende a ver cuando ahora te contaba o te preguntaba cuántas empresas se cierran, entonces hablando de emprendimientos, y lo tiende a ver mucho uno frente al fracaso financiero, fracaso de esa idea, pero muchas veces descuidamos la parte emocional, ¿cierto? De ese emprendedor. Cómo ayudarlos a identificar señales, porque no tengo ni idea cómo esté la salud, digamos que mental de las personas, la salud desde la parte emocional de los emprendedores. ¿Es hoy crítico o hoy es un tema que está en balance? No, yo creo que hay un tema alarmante con grandes oportunidades para trabajar, ¿cierto? Como te mencionaba ahora, Alexa, muchos emprendedores dejan de hablar porque no se sienten en confianza en decir que se sienten mal o que se sienten solos, frustrados, o que sienten que no son capaces y les toca muertos por dentro, pero les toca salir a liderar un equipo que posiblemente eso se nota. Uno notaba cuando el papá y la mamá están contentos o cuando están eso se nota. Cuando estaban mal los papás, sí, claro, sí, eso es parte de la cultura. Uno nota eso, ¿cierto? Pero eso se puede trabajar. Eso hay personas que van al psicólogo. Yo siempre he dicho, uno no iría al psicólogo porque está mal. Yo no voy al médico si estoy mal. Yo voy al médico y me hago exámenes cada 6 meses, preventivos, todo el tiempo, exámenes de triglicéridos, todo, pero no porque esté mal, es para empezar a prevenir, claro. Y hay gente que va al psicólogo es porque no, tenés que ir porque tenés una depresión, ¿cierto? Ya cuando tengo el problema. Cuando tenés el problema. Entonces mi recomendación siempre es prevenir todo, o sea, andá a contarle a alguien, desahogate, llorá, escribí. O sea, tengo un hábito muy bacano, es que todos los días en la noche, antes de acostarme, son como los 10 minutos con Tomás. Y ahí escribo todo lo que me pasó, cómo me sentí, tal cosa. Y eso es súper bacano y lo tengo en una libretica, eso es como el diario. Y muchas veces me devuelvo y yo me sentí así. Pucha, pero ¿sabes qué? Ese desahogo con vos mismo, en el momento que llegas con la psicóloga, eso te da fortaleza y uno dice, yo ya no me siento así, me siento fuerte. Esto porque me desconcentró o este pensamiento. Saque ese sentimiento. Claro, saca uno el sentimiento. Claro, y eso lo combino con el ejercicio, ¿cierto? Yo soy una persona, como te decía ahorita, de una cultura de hábitos, de disciplina, de hacer ejercicio, de leer, de meditar, yo tengo victorias semanales. Yo tengo más o menos 3 victorias semanales y eso al final en 50 semanas que tengo un año son 150 victorias al año. Alguna va a ser grande, pero empieza nada. Y una victoria no necesariamente es algo en lo profesional, puede ser, no sé, hacer 7 horas de ejercicio a la semana. Sí, claro, eso es un logro personal, algo que tú te habías puesto. Es una victoria para mí. Una victoria para mí es poder salir a almorzar o a comer con mis amigos. Claro, porque uno en el día a día se olvida de ellos. Eso es una victoria. Entonces, cuando yo pongo, digamos, en mi matriz de prioridades y de este tipo de cosas, obviamente tengo profesionales, veo si la matriz llegó al 100, como si fuera una compañía, porque es que uno lo enseñaron a gestionar empresas, por no gestionarse uno. Y ahí es donde hay que trabajar. Qué interesante, ¿cierto? Tienes toda la razón. Y eso de esa bitácora diario de uno para descargarse, para dejar plasmado, hasta para recordar las cosas buenas, ¿cierto? Porque muchas veces cuando haces el recorrido, pero estás en modo negativo y te han pasado cosas buenas que desconoces y se te olvidan en ese trayecto. Muy interesante. Y sabes que hay para complementar. Y al final también me hago 3 preguntas siempre. ¿Por qué me siento así? ¿Y cómo lo debo solucionar? Entonces trato de generar yo mismo el plan de trabajo.
O sea, y siéntame bien o siéntame no tan bien, lo escribo. Entonces, ejemplo, hoy me sentí súper bien, estoy en un podcast conversando de emprendimiento, de un podcast íntimo. Quiero ver ese diario, o sea, pues con Anot. Haciendo esto, me sentí como tranquilo, etcétera. Después ahorita tengo otra reunión, me sentí así, tal cosa, entonces, me sentí bien, qué bacano, qué pasó ese día que me sentí tan bien. Claro, es que me desperté a hacer ejercicio, medité, hice esto. Claro, a las 7:30 de la mañana, cuando llegué a la oficina, yo ya tenía 3 horas mías, mientras nadie me estaba perturbando. Claro, ¿qué pasó? Trabaja en mí. Sí. ¿Qué es lo que no nos pasa a nosotros, a los seres humanos? No. Sí, nos consumimos con todo lo que hay que hacer, pero nos olvidamos de nosotros. Siempre está por encima las reuniones, el almuerzo, entonces la gente cancela un almuerzo con los amigos, que es como vitalidad, por un almuerzo de trabajo. Está bien, seguramente algunos hay que cancelarlos, pero no lo volvas siempre, que no se vuelva costumbre. Sí. Hay que empezar a darle prioridad a esas conversaciones. Muy chévere. Muy interesante, voy a copiar ese modelo. Le voy a decir a mis niños también. Tomás, el ecosistema de emprendimiento en Colombia se trabaja desde la universidad, desde las empresas, desde el Estado. Digamos que hay una cantidad desde los mismos inversionistas. Pero ¿qué es necesario seguir trabajando hoy desde todo lo que tú ya conoces, desde la creación de ecosistemas que vienes trabajando en Colombia para seguir fortaleciendo este ecosistema emprendedor? Yo creo que hay algo, digamos que hoy Colombia y en este caso Medellín vienen evolucionando, vienen una evolución de ecosistema y de construcción, ¿cierto? Hay algo fundamental, como lo mencionaba ahora, es que el emprendimiento debe ser como un sistema que acompaña al emprendedor desde el momento cero hasta el momento que el emprendedor considere necesario. Claro, a medida que vas creciendo, posiblemente cada vez vas a necesitar menos, o al menos así lo sienten los emprendedores. Entonces, ¿qué pasa hoy en Colombia? Y lo mencionaba la encuesta que te decía ahorita, pues ese reporte. Muchos quieren emprender, pero no saben ni qué ni cómo. ¿Listo? Entonces eso está bien, eso pasa en cualquier parte, en muchas partes del mundo. Lo importante es, venga, cómo nosotros, o como universidad, o como gobierno, o como empresas, podemos acoger o arropar ese tipo de personas. Nosotros las universidades, digamos, tenemos un rol súper importante. Los grandes ecosistemas en el mundo se han desarrollado con las universidades en la mitad, ¿cierto? Entonces, cuando tú ves Estados Unidos, ¿por qué es Estados Unidos en emprendimiento? Pues mira las universidades que hay allá. Y cuando miras el top 10 de ciudades, Estados Unidos tiene 4 o 5 en el top 10. Y creo que la 11 también es de Estados Unidos. Mira las universidades que lideran, claro. Solamente el ecosistema de Berkeley es casi el ecosistema colombiano. Solamente startups. Y el market cap de ese ecosistema es por encima, muchas X, el ecosistema colombiano. Entonces, no se trata, digamos, de compararnos mucho, ¿cierto? Porque obviamente la evolución de ellos ha sido diferente. Claro. Lo que tenemos que hacer es cómo empezaron ellos, porque ellos algún día empezaron como nosotros. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, venga, ¿qué hacen las universidades? Entonces, primero hay que preparar a los estudiantes, como decíamos ahora. Hay que empezarles a trabajar en temas de su pregrado, en temas de posgrado, en temas de los colegios, cómo los empezamos a preparar para que en el momento en que llegue una idea tengan el mínimo conocimiento de poderla desarrollar. Claro, porque si ya tenés la idea y querés desarrollarla más, ya hay otras entidades que entran a acompañarte. Entonces, ejemplo, hablemos de Medellín, entonces aquí entra un Créame. Entonces, Créame tiene la ruta del emprendimiento, es una ruta que tiene con la alcaldía de Medellín, y hay una ruta que se parte por etapas. Entonces está la idea. Si estás, EAFI también tiene, nosotros en Ongoing nos volvimos muy fuertes en temas de ideación. ¿Por qué? Porque en las ideas es donde está el mayor vacío del mercado. Porque apostarle a las ideas es muy costoso y la tasa de mortalidad es mucho más alta. Pero nosotros las universidades, más que apostarle a una idea, le apostamos a la mentalidad del estudiante, en cómo te formamos, en cómo te llevamos a un ecosistema, en cómo conoces redes, en cómo conoces empresas, en cómo empiezas a conversar de una manera diferente, ¿cierto? Eso es lo que hacemos, pero hay otras entidades que tienen programas de aceleración.
Entonces Urtaden en Medellín tiene ese tipo de programas que los acompañan más en una etapa un poco más avanzada. Entonces tú empiezas a ver Hay que saber en qué momento, claro, cuál es ese que te acompaña. hay que saber en qué momento eso viene evolucionando, porque anteriormente no lo teníamos y yo creo que ya hay más entidades, hay más de 30 entidades en Medellín, universidades, entidades de gobierno que apalancan de una u otra manera al emprendedor. También lo importante es saber a dónde voy, entender muy bien quién me sirve. Claro, porque si no yo me voy a frustrar. Si yo, no sé, vendo tortas y me voy para Créame y Créame no acompaña ese tipo de emprendimientos, pues tengo que revisar cuál es, solamente por poner un ejemplo. Entonces uno tiene que empezar a entender cuáles son los programas que verdaderamente acompañan al emprendedor, para que así emprender verdaderamente se vuelva un sistema y que verdaderamente me puedan rodear a mí como emprendedor. Nosotros, entendiendo ese informe que salió con la alcaldía, creamos un programa que se llamaba Intro. Era como la introducción al emprendimiento. Y ese programa era de 32 horas para personas de la ciudad de Medellín, tenían que estar matriculados en una universidad de educación superior entre los 18 y los 23 años, ¿cierto? Y era sin costo, y era presencial y virtual. Lo que hacíamos era un programa de decirles cuáles eran las herramientas mínimas para usted poder emprender cuando usted verdaderamente tenga la idea. Si usted ya tenía la idea, usted pasa a otro programa. Claro, entonces fue súper bonito, se inscribió más de 900 personas. Al final, el programa fue para 420 aproximadamente, pero lo terminaron 217, casi el 50%. Entonces, a 217 les prestamos todo el acompañamiento. Pero hoy hay proyectos que salen de ahí. O sea, ya empiezas a ver. Entonces, aquí lo más importante es, ahorita cuando hablamos de la cifra, venga, ¿cuál es la tasa de mortalidad? Aquí lo que nosotros tenemos que empezar es cómo creamos un sistema para que las empresas, estas que vienen naciendo hacia el futuro, tengan todas las herramientas para que la tasa de supervivencia sea mucho más mayor, alta. Claro, sea mayor, que eso es lo que le tenemos que apuntar. Pero que también no se frustren en el camino, porque creo que, por eso decía que en ambos son empresas, y en las empresas nos pasa, grandes o pequeñas, emprendimientos o compañía o corporativos, nos pasa algo similar. Hay mortalidad de temas, nos cuesta tomar decisiones, nos da tristeza porque a veces sentimos que esa idea, en el caso del emprendedor, también de las empresas, esa idea la gesté yo, no quiero dañar ese producto, no quiero eliminarlo, pero hay que tomar decisiones porque a veces insistimos en cosas que ya no están, pero qué bueno que esa decisión no mate el espíritu emprendedor. Hay que cerrar, pero eso no quiere decir que fracasé. Ese error nos debería llevar a otros puntos. Entonces creo que ayudarlos mucho y no sentirse frustrados por el fracaso que nos pasa a todos los seres humanos es tan importante en ese acompañamiento. Tomás, ustedes en la Universidad con Ongoing, ¿qué están trabajando para uno decirle a los emprendedores hoy, vengan acá, que acá los podemos apoyar en esto? ¿En qué los pueden apoyar? Digamos que Ongoing nosotros trabajamos 4 frentes muy alineados a poder crear un sistema que los acompañe. Sí. Entonces, el primero, digamos nuestro propósito principal en Ongoing es crear ese nuevo tejido empresarial, ¿cierto? Que crezca, que nazca y crezca con las herramientas mínimas para poder crear un tejido empresarial sostenible en el tiempo, generar empleos de calidad, nuevas empresas, y eso al mismo tiempo empieza como esa rama económica de desarrollo económico. Y la segunda es seguir articulando la comunidad emprendedora, porque es súper importante. Así. Total. Y comunidad no es solamente eventos, es verdaderamente cómo se crean relaciones sin que Ongoing tenga que estar en la mitad y que las cosas pasen sin que Ongoing se tenga que meter, ¿cierto? A partir de ahí nosotros creamos como unas unidades de negocio, y una es enfocar la incubación. Lo que yo te mencionaba ahorita es como nosotros tenemos programas desde el momento 0 que quieres emprender pero no sabes en qué, hasta que creamos el primer fondo de ideación en emprendimiento de América Latina. Nosotros creamos ese fondo, hay recursos para invertir, ¿cierto? Es un fondo que no funciona como un fondo tradicional de Venture Capital, sino que es un fondo totalmente diferente, y lo apalancamos entre la EIA
la Fundación Fraternidad, la Universidad AFIT de Ongoing. Y ahí llegan, es para estudiantes, para fomentar que, venga, equivóquese, venga, que yo le voy a dar recursos, porque si usted tiene una idea que sea capaz de escalarla, yo necesito eso, porque nosotros necesitamos empezar a cambiar la mentalidad de los estudiantes y que podemos desde Medellín y desde Colombia crear productos y servicios para el mundo. ¿De cualquier universidad? Es decir, estudiantes de solo estas universidades o cualquier estudiante podría llegar. Está abierto para cualquier estudiante de educación superior, mayor de edad, pero que viva en Antioquia. ¿Por qué? Porque los recursos son de Antioquia, entonces inicialmente está para ese proyecto, entonces una corte que va a acompañar, pero este es como la cerecita del pastel de todo el acompañamiento. Entonces dentro de ese roadmap estamos desde la etapa 0 hasta esta etapa ya de ideación con producto mínimo viable, con mercado, pero adicionalmente con recursos del sector privado que lleve a ese emprendimiento a crecer de una manera exponencial. Y ahí nosotros, ese siguiente pedazo es conectarlo con la siguiente capa del ecosistema. ¿Para qué? Para que se vayan ya a aceleradoras, no solamente nacionales, sino internacionales. Puedan, algo que venimos trabajando y que funciona muy bien en Estados Unidos, por ejemplo, y en Stanford funciona muy bien, es la Community Network. Es la misma comunidad universitaria quien prueba los emprendimientos universitarios. Claro, entonces, si tú tienes una comunidad, voy a decir un ejemplo de 1000 personas, más o menos 100 personas se pueden convertir en tu early adopters, ¿cierto? Si tú esos 100 personas son capaces de comprar tu producto, de tu servicio, tú ya tienes un muestreo. ¿Para qué? Para ver si lanzas a mercado. Ese es el primer paso que tú tienes que hacer. Eso ya funciona, eso no lo inventamos, eso ya existía. Entonces, ¿qué hace? Adapte y lance con la comunidad. Segundo, un acompañamiento no solamente de mentores. Nosotros creamos una figura que también ya existe, que se llama Partners, que es casi como el doctor 24/7, pero no lo llame a preguntar de venir, no, una pregunta puntual, ¿cierto? Entonces creamos una figura de Partners. Creamos la figura de aliados de grandes empresas que están dispuestas a abrirse al mercado con las nuevas tendencias de los estudiantes y de las nuevas iniciativas. No es porque la iniciativa les vaya a solucionar el problema, puede que sí, pero es porque empiezan a ver el talento que está pensando. Porque ese talento que posiblemente hoy tenga una solución de mercado, mañana puede ser un talento que puedas vincular a la organización, ¿cierto? También los ángeles inversionistas, las otras aceleradoras, temas de gobierno. Entonces es el paso a paso y el minuto a minuto que debe tener un emprendedor. Eso es lo primero. Lo segundo, una de las cosas más importantes y el activo tangible más importante que tenía Ongoing es el edificio. Nosotros operamos en el bloque 1 de la Universidad AFIT y es un bloque que hoy ahí tenemos el landing empresarial, o sea, ahí van empresas a trabajar. Ahí van fundadores, ahí van más o menos más de 1.200, 1.500 empleados, no todos los días porque esa demanda, pero sí van muchos y tú ves a los fundadores de las empresas tomando café. Entonces nosotros decimos relaciones a menos de un café, tenemos un coworking y tenemos espacios de conversación. Ongoing pasa eventos todos los días, de nosotros y sin nosotros, ¿cierto? Entonces hay reuniones, hay desayunos, hay eventos, etc. Entonces eso lo estamos, digamos, trabajando de la mejor manera para que el emprendedor pueda encontrar todo en un solo lugar, que no se tenga que ir, que pueda encontrar todo. Así nosotros no sepamos, nosotros le decimos, vea, vaya allá, que esa persona sabe o esa entidad sabe. Tercero, todo lo que tiene que ver con formación. Nosotros también tenemos unos programas de formación cortos, digamos formación no formal, cortos, donde les entregamos a los emprendedores o a los empleados o colaboradores de las grandes empresas, digamos, herramientas para pensar un poquito diferente. Entonces tenemos unos bootcamps de emprendimiento para las empresas, tenemos unos cursos de 2, 3 horas, de 4 horas, dependiendo de... O sea, todo es muy tailor-made de acuerdo a la necesidad, pero sí hay unos cursos ya predeterminados, estandarizados, dependiendo de las necesidades. Esos cursos y esos programas, ¿cómo los hicimos? Con los emprendedores. Venga, ¿cuáles son sus dolores? ¿Qué le gustaría? ¿Usted por qué no compra? Entonces nos decían, no, es que los cursos son muy largos, etcétera. Venga, ¿y usted por qué no me dicta el curso? Entonces los emprendedores son los que dictan los cursos. Obviamente les pusimos en el back toda la estructura y capacidades de la universidad, pero ellos son los que dictan el curso. Y el curso no habla de la empresa. Sí. El curso habla de una temática específica que él sea capaz de dar conocimiento a los demás. Entonces ahí pegamos el otro pilar. Y por último, digamos el tema para nosotros, y se volvió súper importante, la gran empresa.
Digamos, en un momento el emprendimiento o el emprendedor piensa que el emprendimiento no crece si no recibes venture capital o si no te invierten, etc. Y nosotros desde Ongoing y en lo personal, el ecosistema más importante es el de la gran empresa, porque si tú no vendes, no creces. Entonces lo que tú tienes que hacer es, tú lo primero que tienes que hacer es venderle al enlace operativo, porque si tú me compras a mí, tú me firmas un contrato a mí, pues seguramente yo te estoy dando algo de mucho valor y con eso yo me voy a ir para otra gran compañía a decirle, veas que mi cliente es este. Claro, cuando tú ya tienes clientes y usuarios, es mucho más fácil de tener recursos. Esa es una parte de la ecuación, pero la otra parte es que las grandes organizaciones en procesos de transformación y evolución están viendo a los emprendedores en una manera de cómo cambiar la cultura dentro de la organización. Claro, porque empiezan a ver cómo los procesos se reducen en tiempos y en recursos, cómo apalancan productos existentes o crean nuevos productos, cómo cambian los comportamientos de los equipos, y eso lo venimos haciendo. Entonces creamos una unidad de negocio para trabajar como un brazo de innovación externa para las grandes empresas. Y todo eso lo juntamos como un gran 360. Un gran 360, creamos un evento de ciudad, de país, que se llama Conexión Summit, que se hace en agosto, para terminar de integrar absolutamente todas las puntas, y ese evento muy enfocado al corporativo, muy enfocado para que el corporativo le abra las puertas al emprendedor. Interesantísimo, no sabía. Mejor dicho, quiero estar ahí, porque es donde uno sí puede encontrar. O sea, y tú tienes razón, yo tengo ese pensamiento, es la forma en que podemos acelerar más la evolución de las compañías, porque tenemos personas con una creatividad, con pruebas rápidas, generando soluciones que nos pueden hacer mucho sentido a las compañías. Mira, nosotros diseñamos algo súper bacano, que ya lo hicimos en una empresa, una gran empresa, y ya lo estructuramos, es un modelo como Startup as a Service. Es como dentro de las compañías, a las diferentes iniciativas, le metemos un modelo de emprendimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos una persona a la organización, que es el responsable. ¿Qué le decimos a la organización? Saque esa persona de su trabajo, sáquelo, déselo al proyecto que usted quiere sacar adelante. Entonces, usted lo encarga. Claro, tiene que manejar presupuesto, obviamente, porque si es importante para ti, le tienes que entregar, y le tienes que entregar un equipo que trabaje con ella. El equipo no necesariamente tiene que estar 100% del tiempo, lo puedes descargar un 30-40%, ya eso es con la organización. Le ponemos un profesor para que nos ayude con la metodología y capacidades de la metodología, para que podamos entregar, y perdón la redundancia, un entregable, ¿listo?, de trabajo, y le metemos un emprendedor. Entonces se forma una triada, que es como una triada ideal dentro de las compañías, y el emprendedor es 24/7, es como si trabajara dentro de la organización para sacar iniciativas adelante a una metodología diferente a la de la organización. Porque si lo meten dentro de la organización, la misma organización no lo deja que pase. Entonces lo que hace es sacarlo, y ya lo hicimos. Lo mata al día a día al otro lado, lo mata al día a día, lo mata la operación. Eso hay que sacarlo, por eso hay que sacar a la gente. Entonces, cuando tú lo sacas, ¿y qué pasa? ¿Qué nos pasó? Que esos líderes que sacaron de 100% de la operación se vuelven dueños, como validadores, ¿cierto? Entonces se meten en el cuento y en la mayoría de los casos se vuelven los líderes de esos proyectos. Qué interesante. Entonces, de una manera inmediata, en menos de 2 o 3 meses, creas un emprendedor adentro de la organización. No, brutal. O sea, yo creo que muchas organizaciones no teníamos ni idea de lo que nos acabas de contar. Y eso es un modelo en el cual creo totalmente. Sacar esos equipos, independizar, pero con esta metodología, con esa triada, creo que se acelera muchísimo el cambio de cultura de las organizaciones, que tienen que hacerlo de una manera diferente, más estructurada, quizás más lento, a tener una velocidad, pero también con disciplina, obviamente, y con estructura, para sacar las cosas adelante. Espectacular. Mejor dicho, estaremos hablando, Tomás. Tomás, para ir terminando, te quiero hacer 2 preguntas. Una, ¿tú ves que la inteligencia artificial va a transformar el emprendimiento hoy como lo vemos, pues en unos años? Por supuesto, ya lo está transformando. Mira, un dato... la aceleradora más importante del mundo, que se llama Y Combinator, ya hoy solo recibe emprendimientos solo que tengan inteligencia artificial nativa. Solo. Es la manera como verdaderamente vas a ahorrar tiempo, vas a automatizar, vas a hacer muchas cosas. Y te digo una cosa, Alexa, yo creo que no solamente el emprendimiento, yo creo que las grandes compañías. Claro. O sea, va a transformar y
Y creo que las que van a ganar rápidamente son las que lo adopten mucho más rápido. Son las que vean la inteligencia artificial no como un área, sino como un core, como cultura dentro de la organización. Porque esto no es de que el área de transformación digital se encarga, no, esto es transversal que golpea a todas las áreas de la organización. Es sistematizar. O sea, no, la transformación digital, la inteligencia artificial no es solamente crear un bot dentro de la organización, no es un WhatsApp que responda solo. ¿Un agente? No. Es como mientras tú y yo estamos acá, yo tengo hoy 8 agentes que están trabajando en proyectos que yo vengo haciendo, ¿cierto? Y que me van tirando propuestas y que se conectan con el equipo. Es como verdaderamente tú interactúas y aprovechas. Entonces, ¿qué pasa? Las capacidades de las personas tienen que ser para también empezar a pensar, porque muchas veces las organizaciones y los emprendimientos se encargan de operar y el día a día los consume. Y no es un enemigo. O sea, es más un habilitador, la inteligencia artificial o toda la parte de transformación. De acuerdo. Es un habilitador para poder sacar más rápido proyectos, para poder tener soluciones mucho más fuertes, con mayor evolución, con mayor impacto en las organizaciones. Lo vemos mucho como un enemigo, pero creo que sí va a transformar el emprendimiento, pero al contrario, para generar más posibilidades. Hay que abrazarla. La inteligencia artificial hay que abrazarla, y sé que son esos cambios bruscos, dolorosos dentro de las organizaciones, pero que seguramente el que lo entienda y el que se transforme va a cambiar sus comportamientos, pero para toda la vida. Total. Tomás, ¿qué le dirías hoy a esos emprendedores que a partir de todo lo que están viviendo están perdiendo un poco la fe? Yo siempre repito mucho, y sabes que, Alexa, se lo digo mucho a mi equipo, no solamente a los emprendedores, a cualquier persona, que lo primero que tienen que hacer es creer en ellos, siempre. O sea, porque si uno no cree en uno, difícilmente la otra gente va a creer en uno. La convicción con la que uno habla de algo, digamos que yo no te tengo que convencer, porque cuando hablamos de convencer es como que yo te venzo y te gano, entonces tú me dices sí. Es como esa convicción que, pues, pucha, que nota lo que está hablando, que nota ese producto, porque tiene tanta seguridad en lo que hace, ¿cierto? Porque de lo contrario, si yo no creo, yo empiezo a dudar, eso se nota de una, el miedo, ¿cierto? Eso se nota de una. Entonces, lo primero que yo le diría a las personas, a los que trabajan en proyectos, en las organizaciones, a los emprendedores, crean en ustedes como si nadie más creyera, porque el entorno les va a matar todos sus ideales. Todo, desde su familia, sus amigos, la esposa, el esposo, pucha. Siempre vamos a ver el pero. Siempre vamos a ver el pero. Y las grandes ideas normalmente fracasan, no dejan de funcionar, es porque el mismo entorno más cercano es el que las mata. Entonces, lo que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos. No ser ciegos. Sí. O sea, no podemos ser ciegos. No insistir en lo que no, pero sí creer. Sí. Me encanta. Más que rico haber conversado contigo, qué rico que hablamos un poco de esa visión del emprendedor, pero que también mantengamos ese ego en equilibrio, entendiendo que nuestros emprendimientos pueden tener mayor fortaleza o exigen una evolución de nosotros, pero que si no estamos preparados hay otros que nos pueden ayudar con esa evolución, que no estamos solos, porque yo creo que también en este tema de emprender, como dicen, la soledad del líder, creo que le aplica a la soledad del emprendedor. No están solos, y hay un ecosistema que los abraza, que los apoya y en diferentes puntos para que podamos acelerar esas innovaciones y esos emprendimientos en Colombia. Gracias por acompañarnos acá Entre Sorbo y Sorbo. Alexa, gracias. Qué nota de invitación y qué buena conversación.